Sí, es la segunda vez en la historia del fútbol brasileño que van a tener un técnico extranjero. Eh, Creo que es una noticia que mucha gente, tal vez del espectro del fútbol, no comprende cómo Brasil, siendo un país futbolizado, eh, digámoslo así, cuánto tiempo ha pasado para poder decantarse que ninguno de los técnicos nacionales de Brasil, que ha tenido la responsabilidad en los últimos años, haya podido llevar un buen curso a esta eliminatoria y haya dado paso a que la Federación Brasileña de Fútbol, más allá de todas las necesidades, dificultades, señalamientos que tiene directamente, que tiene, digámoslo así, la designación, ha tenido que buscar ayuda y encontraron su mejor aliado, por decirlo así, en Carlo Ancelotti, que definitivamente, no hay que decirlo, es un técnico ganador, es un técnico que sabe cómo hacer ganadores a los equipos, aunque sería su primera oportunidad dirigiendo selecciones nacionales. Tú sabes que selecciones nacionales es un poco distinto a clubes. ¿En qué manera? Básicamente porque recuerda que si tu selección nacional generalmente es una selección compuesta de jugadores internacionales, tú no tienes mucho tiempo para entrenar, tú no tienes mucho tiempo para trabajar, tú lo vas a tener por días mediante el tema de las concentraciones que se hacen para las fechas que vienen. Por ejemplo, ya estamos llegando, estamos a la mitad de mayo. Dentro de un mes estamos jugando ya lo que es el inicio de la eliminatoria de la Conmebol. Pero él ahorita tiene que empezar a dar un listado de jugadores convocados virtualmente para la liga. La pregunta es, ¿cómo yo solicito jugadores que yo ni conozco? O sea, ¿a quién le solicito los jugadores? Y él sí lo dijo, y eso es una de las cláusulas que él sí fue enfático antes de firmar su contrato y su acuerdo con Brasil. Yo no voy a aceptar listados, ni imposiciones, ni jugadores de nadie. Las designaciones de quienes van a estar en la convocatoria de Brasil son mías, únicas y exclusivamente mías. Entonces, ahí te habla claramente de una de las situaciones que viene empañando el tema de la Federación Brasileña de Fútbol, que eso se viene hablando hace mucho tiempo. Desde que el fútbol brasileño, hace unos años acá, ha inyectado muchísimo dinero, muchos de los jugadores que antes jugaban en Europa han decantado por regresar a jugar a Brasil. Y eso digamos así, ha complicado un tema del desarrollo del jugador brasileño porque se ha acostumbrado a una zona de confort muy cierta, donde yo estoy primero en mi país y segundo estoy ganando un montón de dinero en mi casa. Entonces, Ahora, estamos claros de que Brasil es básicamente un continente, ¿no? O sea, sí, pero más allá de la dimensión de esto, te lo hablo del espectro del fútbol, porque anteriormente tuve jugadores que tenían muy buen roce desde que salían de Brasil. Te pongo el último ejemplo, el caso de Neymar. Cuando Neymar sale, que sale bastante joven del Santos, ya Neymar había jugado Copa Libertadores. Es más, yo lo puedo decir con propiedad. Yo recuerdo, Henry, cuando yo fui a cubrir el Mundial del 2011 en Barranquilla, donde estaba jugando Panamá precisamente, ese Mundial sub-20. Panamá estaba en el grupo con Austria, estaba con Egipto de Mohamed Salah y estaba con Brasil, donde en ese Brasil el Santos no le permitió a Neymar jugar, porque el nivel de Neymar era superior, según el Santos, a lo que él podía percibir jugando con un gente de su edad. Pero en esa selección de Brasil estaba Casemiro, ahí estaba William, estaba Oscar, estaba el propio Alexander, creo que era Alexander Jesús, y otros jugadores más de Brasil, Fili Coutinho. Imagínate, o sea, el nivel de jugadores que tenía Brasil para esa época, y ya la federación decía, hey, ¿sabes qué? Neymar no puede jugar a ese nivel porque Neymar ya está para venderse, llámese que esté en las negociaciones con el Real Madrid o con el Barcelona. Y el Santos declinó, hey, no puede jugar. Pero antes de que Neymar llegara al viejo continente, ya Neymar había jugado Copa Libertadores. Ahora tú ves los casos de muchos de estos jugadores. Te puedo mencionar algunos. Víctor Roque, el propio Hendrick, por ahí Savinho, porque son los jugadores más nuevos que tiene Brasil dentro de su camada de jugadores juveniles y ellos están jugando ya en Europa. Algunos en la Premier, otros en el fútbol español, pero nunca jugaron Copa Libertadores. Entonces, ¿cómo sabes si realmente el nivel del jugador está creciendo si cuando tú lo mandas a la guerra lo mandas con un cuchillo de plástico? Y eso es una de las realidades que está pasando la factura del futbolista latino. sí, la Libertadores que termina siendo uno de los torneos más duros de que se juegan anualmente primero por su extensión, que es un torneo larguísimo, pero también por la realidad de muchos de los lugares donde se juegan, Miguel, te digo. No puedes comparar la hostilidad de un estadio, qué sé yo, en Argentina o en Ecuador o en Venezuela, comparada a la poca hostilidad o la, por más presión que te puedan decir que te metan
en un estadio europeo, Miguel. Fíjate, es un tema difícil. Y yo te lo digo, Henry, ¿por qué es difícil? Porque más allá del extenso que llega a ser el torneo de la Copa Libertadores, es el nivel más alto que hay de tu región. Y ahí antes tú veías equipos muy fuertes. Yo recuerdo, digo un paréntesis nada más, cuando en los 80 y los 90, sobre todo en esta área nuestra, en Latinoamérica y sobre todo en Panamá, la gente no se desvivía por ver el clásico de Real Madrid y Barcelona. La gente se desvivía por ver el clásico de River y Boca Juniors. Porque el nivel de jugadores que había en estos dos equipos era tan alto que tú veías un fútbol de alto nivel, de alta intensidad, donde no solamente estaba jugando el fútbol, estaba jugando el orgullo de ambas instituciones. Hoy día tú ves que ha habido torneos, con mucho respeto lo digo, donde hay equipos que la gente no sabe exactamente qué esperar y han aparecido nuevos protagonistas como el Club Independiente del Valle de Ecuador, ha aparecido Brasil como ese candidato siempre a tener varios equipos peleando para llegar a la final de la Libertadores, Sí, como ahora ya es ha un poco pasado, juego, ¿no? exacto, como ya ha pasado últimamente. Y te das cuenta cómo Brasil ha empezado a ser como el que ha empezado a eclipsar el fútbol de esta área. ¿Pero por qué? Porque lo que decíamos, si tú le pagas muy bien a los jugadores y hace que tu liga empiece a importar su talento que no está rindiendo en el fútbol internacional y que adicional comiences a traer jugadores de buen nivel que le estás pagando plata para poder elevar el nivel de la liga, entonces precisamente la gente quiere estar ahí. Esto es algo, guardando proporciones, algo que le pasa al fútbol mexicano también. Si hoy tú ves y conversas con la prensa mexicana, una de las grandes críticas que hay con relación al estado de la selección mexicana al día de hoy tiene que ver precisamente con esa zona de confort, con el hecho de pagarle tanto dinero a los clubes, a los jugadores mexicanos, que hace que se regresen, dejen de competir y vengan a jugar en una zona de confort donde ellos con su nivel están por encima del nivel de los mexicanos que están en la liga. Y Miguel, el mismo presidente de Brasil, Lula, él hizo unos comentarios que no los hace de hoy, los hizo posterior a la presentación de Ancelotti o al anuncio de Ancelotti. Pero este comentario lo viene ya haciendo desde 2023-2024, Miguel, que es una especie de deseo de él de tener una selección brasileña con jugadores que jueguen exclusivamente o que salgan exclusivamente del Brasileirao. Claro, obviamente, te digo, aquí tienes la muestra de por qué los políticos no deben opinar sobre fútbol. Pero estemos claros que estos comentarios sí vienen cargados con una cucharada de populismo, pero por otro lado también vienen cargados con una realidad de que si lo está diciendo, está presionando para que suceda, Miguel. Bueno, es que eso es lo que básicamente ha venido pasando en los últimos, no me atrevería a decir en los últimos años con Brasil. Antes tú difícilmente podías ver un jugador de Brasil que estuviera jugando fuera y que tú no supieras en qué equipo estaba, porque todos los jugadores de Brasil estaban en los clubes más importantes del fútbol mundial. Hoy día tú ves un montón de jugadores brasileños jugando inclusive en el fútbol internacional y tú no sabes ni siquiera quiénes son. Lo que te quiere decir que el perfil de jugador brasileño ha cambiado muchísimo. No lo dice Miguel Ángel, no lo dice Henry, lo dicen los propios jugadores de Brasil. Hay muchos jugadores que han sido estrellas, leyendas del fútbol brasileño, que señalan que el jugador brasileño ha caído en una zona de confort, donde solamente piensa en todo lo que no tiene que ver con el fútbol. En vestirse bien, en tener prendas, irse de fiesta, comprar aviones, yates, estar paseando, en fiesta con modelos y demás, pero en el fútbol, nada. Entonces, precisamente tú ves el rendimiento de la selección de Brasil, sobre todo esta selección de Brasil, y te das cuenta que no deja de ser cierto. Muchos de los jugadores convocados son del fútbol de Brasileirao, son de la liga local de Brasil. Pero su nivel, Henry, hay que decirlo con mucho respeto, dista mucho del fútbol en que están compitiendo selecciones como Francia, como España, como Alemania, como la propia Argentina. Y tú definitivamente en esa línea no puedes llegar a estar en el sitial en el que estabas. La apuesta que está haciendo la Federación Brasileña, más allá de mandar un mensaje de que queremos hacer un proceso que nos permita no solamente clasificar al Mundial del 2026, sino llegar con la mejor versión de la selección para competir y que Brasil vuelva a ser un equipo, como la gente lo catalogaba, que siempre va a ser el protagonista y el favorito de los mundiales. Yo me atrevo a decir, Henry, que si hoy tú dices que los equipos que están en el ranking de esta manera son los que van al mundial, para jugar, Brasil no estaría como favorito para ganar el mundial.
Y yo recuerdo hace varios meses atrás, cuando todavía estaba el propio Dorival Junior dirigiendo, que él decía que Brasil iba a estar en la final del Mundial. Brasil está pasando páramo ahorita mismo, está pasando todo el peso de la ley en la eliminatoria. Brasil ahorita que está de cuarto, pero por diferencia de goles de Miguel, empatado con un Paraguay que cuando Alfaro lo coge estaba prácticamente barriendo el sótano de esa tabla, Miguel, y con una Colombia respirándole en el cuello, hay que decirlo, con una diferencia de un solo punto, Miguel. Y Imagínate. no solamente eso, la Delta Argentina es de 10 puntos. Una Argentina que creo que faltan 5 partidos, creo que es lo que falta, ya está clasificada prácticamente para el Mundial. Y míralo desde este punto de vista. Tú lo acabas de decir. Si tienes que ver exactamente dónde está Brasil, está en zona de clasificación. Pero ¿cómo está Brasil? Brasil está pasando problemas y mira, y sobre todo los dos partidos que vienen ahorita en junio son dos partidos cruciales. Porque juegas con Ecuador y con Paraguay. Juegas con Ecuador en Quito y juegas con Paraguay en Sao Paulo. Un Ecuador que está en este momento de segundo lugar y que sí, tiene un empate, pero detrás de empate vienen 3 victorias al hilo, Miguel. Y te das cuenta que las cosas no son tan fáciles como antes. Antes Brasil solamente con llegar a la cancha. Tú veías esos equipos que tiene Brasil, hay mucha información en las redes sociales hoy que la gente comparte y ve. Y tú veías, Henry, imágenes de estos recuerdos de cuando Brasil tenía la selección que tuvo, donde la gente decía, solamente con entrar a la cancha tú sabías que ibas a perder. Lo que no sabías era por cuánto. Y tú veías en esa convocatoria de Brasil a Ronaldo, a Ronaldinho, a Rivaldo, a Kaká, tenías a Roberto Carlos, a Cafú, a Tafarel, o sea, wow. O sea, tenía Era scratch. o sea, un scratch, tenías un equipo que la verdad que, ¿dónde tú le buscabas un punto débil a Brasil? O sea, no tenía un punto débil Brasil. Brasil visita a Ecuador, luego recibe la visita a Paraguay, Miguel. Posteriormente, Brasil recibe a Chile. De aquí es donde viene el dolor de cabeza, Miguel. La última fecha de Brasil es más allá de las nubes. Van a jugar a Bolivia, A jugar a Bolivia, al Alto. donde en La Paz tú veías a Messi pidiendo la hora y cogiendo aire. No, Digo, el calendario, si bien los últimos partidos sí son en Brasil, hombre, la tiene complicada. Primero porque se recibe a un rival directo en posición en este momento, Miguel, que es el caso de Paraguay. Hay que decirlo, Alfaro deja Costa Rica, pero deja Costa Rica y dejó un buen trabajo en Costa Rica, hay que decirlo, que ahora Miguel Herrera está tratando de seguir ese proceso, pero llega a Paraguay y realmente demuestra lo que es un trabajo que se está haciendo. No solamente un trabajo, hay una cosa que yo valoro mucho en los técnicos, que es el poder hacer los cambios a tiempo y el poder hacer ajustes en medio del partido, que tú puedes tener un técnico. es la lectura que tienes que hacer. Exactamente, o sea, un técnico que tenga esa capacidad de lectura. Entonces, en el caso de Brasil, tienes este calendario que está complicado, estás en una posición que está complicado y lo vas a correr con un técnico nuevo, un técnico que va a tener la presión, Miguel Ángel, De llegar y empezar a producir a producir resultados, correcto. Y te pongo un ejemplo tratando de traer ese mismo contexto que tú traes a la mesa en términos de comparar lo que fue la última convocatoria de Brasil en los partidos recientes de eliminatoria. Fíjate, cuando Brasil se fue a enfrentar a Argentina, que fue los partidos recientes que tuvo Brasil, Que quedó 4-1 a favor de exacto, Argentina, pero pues, fíjate, la convocatoria de Brasil te la voy a leer completa para que podamos ir hilando delgado sobre ese aspecto. Porteros Alisson en Liverpool, Bento del Al Nassr de la Liga Saudí y Ederson de Manchester City. Defensas, Danilo del Flamengo, Gabriel Magaláes del Arsenal, Leo Ortiz del Flamengo, Marquinhos del Paris Saint-Germain, Murilo del Nottingham Forest, Guillermo Arana del Atlético Mineiro, Vanderson del Mónaco, Wesley del Flamengo. Centrocampistas, Andrevo de Wolverhampton de Inglaterra, Bruno Guimaraes del Newcastle, Gerson del Flamengo, Joelinton del Newcastle, Mateos Cunha de Wolverhampton. Ya te digo,
Y Neymar, que no jugó, obviamente que era del Santos. Delanteros, Estevao de Palmeiras, Joao Pedro del Brighton. Tenías a Rafinha del Barcelona, Rodrigo de Real Madrid, Savinho de Manchester City y Vinicius de Real Madrid. Fíjate cuántos jugadores hay del fútbol local. Pero qué curioso que todos son del Flamengo. Sí. Solo hay uno del Atlético Mineiro. Entonces, la pregunta que uno se hacía es, ¿en qué época del fútbol tú recuerdas que en una selección de Brasil había jugadores del plano local? Brasil antes del Sobre todo, ser el plano local era el portero, uno de los porteros de los segundos, terceros porteros de Brasil. Y era Rogério Ceni, porque en su momento Rogério Ceni era el portero del Sao Paulo, era capitán, y obviamente él sabía que por encima estaba Dida y estaban otros más. Era el único tal vez jugador de plano local que tú veías en la selección de Brasil. Hoy te estoy hablando de múltiples jugadores que tú no sabes ni quiénes son. Y precisamente, y no porque sepas quiénes son o no, es que hacen, o sea, contra quién están jugando, contra quién están compitiendo. Lo vimos en el último partido con Argentina. O sea, el nivel de los jugadores de Argentina, que todos están jugando fuera, en la Premier League, están jugando en la Liga Española, en Francia, en la Bundesliga. sí, ¿Te das cuenta? Scaloni alineó a Dibu, a Molina, a Romero, a Otamendi, a Tagliafico, a Paredes, a De Paul, a McAllister, a Almada, a Fernández y a Álvarez. No, Básicamente de ahí. no estaba Messi en la ecuación. Y es lo que decía mucha gente, y lo tengo que reconocer también. Mucha gente pensó que en algún momento esta Argentina sin Messi no iba a ser la misma Argentina. Y te digo algo, Henry, esta Argentina está jugando a un nivel alto. Y eso que no estaba Lautaro Martínez porque estaba lesionado. ¿Ves? Correcto. O sea, tienen más jugadores todavía. Bueno, la gente pidiendo que Matanto no jugara, que diga Y otra tiene, de las cosas y que tiene estaban además hablando, jugadores tiene también. otra cantidad de jugadores O sea, que tienes a están. este chiquillo de la Roma también que vive lesionado, el que es Dybala. De River, Y tienes también a Echeverri también, el otro jugador que se fue ahorita para Manchester City. O sea, tienes un montón de jugadores que puedes aportar a la selección de Argentina con talento a competir, pero Brasil no tiene eso. Fíjate, yo leía días atrás un artículo que señalaba unas declaraciones que había hecho el propio Endrick, donde Endrick estaba preocupado por su poco accionar en el Real Madrid. Porque dice, si yo no juego en el Real Madrid y no tengo minutos, difícilmente me van a convocar a la selección de Brasil. Henry, esto fue antes de que contrataran a Ancelotti. La pregunta es, si yo sé y tú has venido entrenando conmigo casi 6 meses, no hay lugar para él ahí. o sea, no va a haber espacio No. para ti, porque fíjate, una de las condiciones que puso Ancelotti es que él necesita que Neymar pueda estar en la selección. Pero no solamente Neymar, ya se habló directamente también con Casemiro, de esos jugadores de experiencia, jugadores que tú necesitas en la selección. Porque tú necesitas empezar a traer gente con la que él se siente cómoda trabajando. Sobre todo el caso de Casemiro, que por muchos años estuvo con él directamente en su momento cuando él fue director del Real Madrid anteriormente. Entonces tú dices, esos son el tipo de jugadores que nosotros necesitamos con nosotros. Jugadores con los que yo pueda trabajar, que ya conocen el sistema, que ya saben lo que yo espero y que sea más fácil poder amoldarlo a la necesidad que tenemos. Es mentira que él va a llegar a trabajar con el fútbol, como dice que tú escuchas aquí en Panamá, que no, que vamos a poner un ejemplo, que Cristian se trabaje con los jugadores de plano local para hacer microciclos, porque eso ayuda a los jugadores locales. ¿Tú piensas que a Ancelotti le preocupa eso? A Ancelotti le están pagando el dinero que le están pagando para que dé los resultados de que Brasil no solamente clasifica al Mundial, sino que llegue al Mundial como un equipo fuerte para competir por el Mundial. Fíjate, el último título que tuvo Brasil fue en el 2002. Ya han pasado 23 años y Brasil no ha ganado nada, ni siquiera Copa América. La última Copa América que le ganó fue en el 2019. Sí, Miguel, pero hay una realidad. Aparte de Argentina, que bueno, Argentina, cada quien tendrá su opinión sobre Argentina. Digo, tú tienes un Francia que básicamente, Francia siempre, o sea, y este siempre es curioso. Francia siempre le ha tenido la medida apropiada a Brasil. Sí, siempre. Siempre ha sido así. El fútbol francés. Generalmente siempre que hemos enfrentado en los mundiales, pasó en el 86, pasó en el mundial del de 98 cuando nos ganaron la final, pasó también en el mundial del 2006 cuando nos eliminaron en el mundial de Alemania. O sea, cada vez que Brasil ha tenido que enfrentar a Francia en mundiales, Francia termina ganando a Brasil. Entonces, tú tienes equipos que la verdad no va a ser raro esperar a que Ancelotti y su Brasil no sean verdaderos contendientes para la final de la Copa del Mundo, sobre todo basado en lo que tú estás diciendo, Miguel, que ya van de 22 años. Mira, yo recuerdo cuando Brasil ganó el mundial del 94, que lo ganó jugando contra Italia con ese fallo que tuvo
obviamente de penal, por decirlo así, uno de los mejores jugadores que ha tenido la historia del fútbol italiano. Y uno decía cuando Roberto Baggio hizo ese penal que la puso en la grada y Brasil quedó campeón, wow, nos salvamos. Sí. Porque la verdad que ese equipo de Italia también era un equipazo. Pero posterior a eso, Brasil repite en el 98 y llega a esa final con un equipo mejor que el que tenía en el 94 porque ya estaba Ronaldo Pero no en su tenía, prime. no sé, O sea, no sé qué tenía, tanto, no sé qué tanto, y te hago la pregunta, ¿qué tanto hizo falta Romario en ese equipo? no sé si hizo falta Romario, lo que yo sí sé que hizo Sí, porque falta fue, Romario fue el jugador claro, lo que yo sí de sé que Brasil hizo en ese falta, Mundial 94. lo que yo sé que hizo falta en ese Mundial del 98 fue actitud en esa final. Porque Brasil en el resto del Mundial había pasado caminando. Esos eran los mejores años que tenía Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. O sea, el equipo era una máquina de jugar. Y llegaron a la final y es como si le hubieran puesto otro equipo de Brasil. Ah, que si días antes había pasado el episodio del ataque de epilepsia de Ronaldo y demás, sí, eso se usó como por decirlo Una así, excusa. como una excusa para decir que el equipo llegó desencajado, desconcentrado. Pero yo no creo que eso fue la verdadera razón. La verdadera razón fue que también Francia era un equipazo. No, Y, te- equipazo, y Miguel. O tenía, sea, y tenía a Zinedine Zidane, equipazo, a ver, tenía a Zinedine Zidane en su mejor momento, con un Zidane que le dio que vuelta a Brasil. que te mete 2 goles, que es algo que hay que tener en cuenta. Eh, y encima de eso, te digo, uno entendería si te ganaran por un gol. No, te dieron Pero vuelta, Henry, te un dieron 3-0, o vuelta, sea, te dieron vuelta. según- Y ojo, Brasil tuvo oportunidades, pero no pudo concretarlas. Francia las que tuvo las metió. Y obviamente estás hablando de un nivel alto, ellos estaban jugando en casa, con todo el público a favor, todo el mundo quería ver a perder a Brasil, en fin, todos esos elementos se van sumando, pero a donde quiero llegar es que si te das cuenta, Brasil en un lapso de 3 mundiales, en los 3 mundiales estuvo en la final. En el 94 estuvo en la final y quedó campeón. Fue al Mundial 98 y perdió y gana el Mundial en Alemania tenías. del 2002 de Corea-Japón, le gana a Alemania esa final. O sea que en un lapso de 12 años, Brasil había estado en las 3 finales. A partir de ahí, Henry, ¿cuándo más regresó Brasil a una final? No ha vuelto a ninguna final. Es más, no ha llegado, excepto en el Mundial de Brasil, que perdieron la semifinal con Alemania 7-1, partido en el cual me tocó vivirlo en carne propia porque estábamos ahí cubriéndolo. O sea, que ha sido uno de los dolores más grandes que he sentido. Un O sea, partido donde el DT de Alemania dijo, les pide en medio tiempo, hey, bajen esto que hay que ir con el bus entero, como quien dice, o sea, ya vamos. y aún así, O sea, yo recuerdo que eso yo lo vi con Panamá con Inglaterra, a pesar de que la gente dice que no. Yo estaba ahí en el partido de Panamá con Inglaterra en Rusia, cuando el técnico Hernán Darío Gómez fue a donde Gareth Southgate y le dice, hey, nosotros estamos debutando. Y Gareth Southgate se le quedó mirando como que, ¿qué? ¿Qué tú me estás hablando? Y al final el partido terminó de la manera que terminó. Pero cuando tú regresas, no puedes comparar a Panamá con Brasil. Definitivamente, Alemania estaba pasando a Brasil por encima si estuviera jugando con Panamá. O sea, como si estuviera jugando con un equipo amateur, el equipo de Alemania estaba volando. los Y brasileños Alemania, simplemente no no era. esperaban lo que les iba a Claro, entran todos los matices nuevamente, que bueno, que en ese mundial habían mencionado a Neymar, en ese partido estaba suspendido Bueno, Thiago se hablaba Silva, mucho y de lo cómodo que había sido el pero- viaje de Brasil hasta encontrarse con un alemán. pero, y mira, y es más, y antes, en la Copa Confederaciones, recuerdo que se juega siempre previo a lo que es el mundial, Brasil agarró a esa selección de España que venía a ser campeona del mundo, que venía también de ser campeona de la Euro, y lo agarró y le metió una goleada. Correcto. Porque este Brasil era un monstruo. Lamentablemente cuando llegó el Mundial, sin el otro, y jugando con algunos jugadores que no estaban en su mejor momento, Brasil no pudo pasar, ni siquiera competir la Alemania. Entonces, En Alemania estaba ha sido, imagínate, una máquina. en un lapso de casi de 23 años, ha sido lo más cerca que ha estado Brasil de poder competir a nivel más alto del fútbol. Sin embargo, yo lo discutía días atrás, tú escuchas cada vez que llega el Mundial a los equipos favoritos y de alguna u otra manera siempre en la psiquis de la gente, Brasil es un favorito. La pregunta ¿es eso real o estás viviendo del pasado? Y hoy día te lo tengo que decir, estamos viviendo del pasado, porque hoy día no puede ser que Brasil sea favorito. Los favoritos indiscutiblemente Argentina tiene que ser el equipo número uno, porque no solamente todavía tienen a Messi, sino que tienen un equipo más sólido todavía. Ahora tienen un equipo más fuerte, con otros jugadores que han elevado su nivel, que han encontrado una sinergia, que vienen trabajando con un sistema y que hoy día tienen elementos que se van a seguir sumando para poder competir. No, tú tienes Argentina, tienes España, tienes Francia, Alemania, Inglaterra, Inglaterra, o sea, Portugal. O sea, cuando tú empiezas a mirar
Por eso que lo decía tal vez en ese sentido Kylian Mbappé hace un tiempo atrás, que el fútbol sudamericano no se puede comparar con el fútbol europeo. Puede ser cierto, pero tú tampoco puedes comparar la eliminatoria de Europa con la eliminatoria de la Conmebol. La eliminatoria de la Conmebol es otra cosa, es una pelea de perros, con el respeto que merece. O sea, esto es un tema donde tú no puedes descuidarte porque en cualquier momento estás en la cima y de pronto te fuiste al fondo del abismo. Y para muestra un botón, estamos hablando de Paraguay en su momento. Paraguay, cuando antes de que llegara Alfaro, estaba sumido en un problema serio. Es más, no sé si lo tienes claro, pero hay que recordar que Paraguay vino a jugar aquí a Panamá antes del inicio de la Copa América, que le ganaron a Panamá 1-0, antes de que los dos grupos se fueran para Estados Unidos a la Copa América. Y Paraguay perdió sus 3 partidos de la Copa América. Le tocó inclusive jugar con Costa Rica a Paraguay. Y ahí donde la Federación Paraguaya dice, nosotros debemos traer un técnico de experiencia y está ahí al frente en el otro banquillo. Está ahí, ve, sentado. Vamos tras Alfaro y pusieron la maleta por delante, dice, esto es una pelea de perros, así que nosotros vamos a quitar a la Federación de Costa Rica al técnico. Porque Pero eso no sucede en una eliminatoria y europea. menos con un técnico que esté dirigiendo en la CONCACAF. Tú no te vas a ir a pelear con ningún equipo para ir a quitar un técnico de la CONCACAF para llevártelo a la Conmebol. Lo que pasa es que Alfaro es un técnico que ha estado en Boca, que dirigió a Ecuador en su momento para llevarlo al Mundial, un técnico ya con un recorrido importante, con experiencia, con un manejo y con un trabajo sólido, que ahí está la muestra. Una vez más, entonces, Paraguay, ¿dónde está? En el sitial de estar metiéndose en el Mundial. Cuando antes estaba casi eliminado, ahora está metiéndose en el Mundial. Sin embargo, selecciones como Chile, como Perú, están, por decirlo con un respeto que merece Henry, están casi con la soga al cuello. Porque lo que les hace falta para quedar eliminados es nada más un empujoncito. Y estamos hablando de ligas que invierten un montón de dinero, ligas que tienen un montón de jugadores, ligas que tienen un montón de jugadores que están militando fuera de fronteras y hoy día no encuentran cómo poder resolver ese problema. Entonces te queda claro el mensaje. Esto es un tema más de maña que de teoría. Y la maña la trajo un técnico con el conocimiento como el que tiene Alfaro para poder solventar. Que es lo mismo que está buscando Brasil con Ancelotti. Fíjate, si no tú buscarías un técnico más joven, buscarías un técnico para hacer un proceso. En estos países, Henry, no se permite el tema de los procesos. Olvídate del proceso. Aquí ahorita lo que queremos es resultados. Ellos están usando el método panameño. Resultados first. Vamos primero por los resultados. Olvídate de estar especulando, de estar buscando, de estar inventando. No, 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 olvídate. No hay tiempo para eso. Lo que hay tiempo es para recuperar el tiempo perdido, poner obviamente el peso que se merece de decir, oye, vamos a competir, porque ese es otro tema. Tú ves a otras selecciones jugando a Brasil. Yo vi el partido de Brasil con Venezuela, donde Venezuela terminó empatando a Brasil y casi pierde Brasil. Cuando antes tú, ¿cuándo te ibas a imaginar a Venezuela compitiendo a Brasil? Con el respeto que merece. Cuando tú ibas a ver directamente a Perú complicando a Brasil. O sea, con el respeto que merece. Hoy día todas estas selecciones sienten que esta selección de Brasil está lejos de ser esa potencia. Y por eso es que hoy el proyecto está plasmado más que nada en buscar a un técnico de experiencia, con recorrido y que tenga buena relación con los jugadores, para que entonces él pueda convocar nuevamente muchos de estos jugadores que algunos consideran veteranos, pero que van a ser la base de la selección para poder competir. Pero siento de que de aquí a septiembre un cambio tan drástico está muy complicado hacer, aún para un técnico como Ancelotti. Complicado es, por eso que están apostando a lo que apuestan, ¿no? Yo creo que la Pero Federación traerse de la delantera de Real Madrid, básicamente traerse un la gente mediocampo de la liga inglesa y y ya, jugársela. y jugársela en su estilo, porque hoy día, hay que decirlo, Henry, tú veías a la selección de Brasil jugar y daba mucha vergüenza, con el respeto que merece, daba mucha vergüenza ver ese Brasil jugar. Un equipo sin personalidad, sin arraigo, sin entrega, sin fútbol, y tú decías, ¿dónde está el Brasil que estábamos acostumbrados a ver? Y por eso lo señalo, yo creo que dentro de todos los cambios que hay que hacer, uno de los primeros cambios que hay que hacer es el cambio mental. ¿Cuál decían que era directamente el tema que hizo el resurgir de este año del Barcelona? Era el cambio de Hansi Flick, de la mentalidad de un alemán que viene a exigirle al jugador su máximo esfuerzo. Fíjate, yo no te estoy diciendo que con tu máximo esfuerzo vamos a ganar, pero lo que te estoy diciendo es que con tu máximo esfuerzo vamos a ser mejor que ayer. Hoy tú le estás pidiendo a Ancelotti que con todo su expertise, que con todo su conocimiento, que con todo eso que él maneja y esas relaciones que él ha tenido puntualmente con los jugadores,
a lo largo de su carrera, sea él entonces el que pueda darle paso a los jugadores ya con cierto recorrido, de adaptarlos a su estilo y que puedan ser productivos para Brasil. Yo sé que son dos monstruos distintos y Ancelotti es uno de los jugadores que más, uno de los más ganadores en lo que es clubes, pero ¿qué es más difícil? ¿Jugar a nivel de clubes No, top o jugar a nivel de a selección? nivel de clubes, porque a nivel de clubes compite todos los días. A nivel de selecciones no, fíjate. em, Traslademos lo que le está pasando a él en el Real Madrid. Lo hablamos hace un momento. Toca partido hoy, más allá de contra quién sea el rival. Y tú tienes que salir a encarar un partido con una planificación, con un equipo alterno, porque sobre la marcha, en los últimos 3 días, en 3 partes médicos que te ha dado el club, se te han lesionado 6 jugadores más de los que ya tú tenías. Hoy día el Real Madrid tiene más de 12 jugadores lesionados, de los cuales 8 son de primer equipo. Entonces, ¿cómo compites? O sea, ¿cómo compites? ¿Cómo armas un esquema? ¿Cómo trabajas en base a qué? Si todos los días se te sale alguien lesionado. Entonces, es difícil poder, porque claro, ¿por qué miden a los técnicos? Los técnicos no los miden por ser buena gente, por ser motivadores, porque son técnicos que han ganado mucho. No, 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 no. A los técnicos los miden por los resultados. Entonces, si bien es cierto, digámoslo con la realidad y la honestidad que merece Henry, si el Real Madrid estuviese en el polo opuesto de lo que la gente ha palpado este año, de cómo ha estado en los resultados, que no ha ganado casi nada, hubiese ganado todo lo que la gente decía que iba a ganar con la llegada de Mbappé. ¿Tú piensas que directamente Ancelotti se hubiera ido para Brasil? ¿Para qué? Correcto. ¿Para qué? O sea, ¿para qué me iba a ir? O sea, no tenía razones de irme. Hoy día lo que es una Y bueno, fue lo que sucedió el año pasado. Hoy día lo que es una realidad es que a él ha terminado explotando en la cara las malas decisiones que se han tomado a nivel de Florentino Pérez con relación a las contrataciones. Y por eso es que hoy se habla de que todo el dinero que va a tener que meterle directamente el Real Madrid a lo que es contrataciones va a ser el dinero que en su momento Florentino se trató de ahorrar. Porque tiene que empezar a invertir, tiene que empezar a buscar jugadores. Y no solamente porque te lo dice Ancelotti. Ancelotti te los pidió y no se los trajiste. Pero ahora Xabi Alonso, que va a firmar con el equipo a partir del 1 de junio, dice, yo llego y yo necesito estos 3 jugadores, de los cuales ya hay uno firmado, hay uno que le acaban de mandar hace 20 minutos, estando nosotros haciendo aquí el podcast, le acaban de mandar el contrato ya para que lo firme, y otro que se está negociando, que es un exjugador de la, digamos así, de las filiales de Real Madrid, que está jugando en el Benfica. Serían los 3 refuerzos que está pidiendo ahorita mismo Xabi Alonso para poder llevarlo. Si de lo contrario, cuando pidió refuerzos Ancelotti, ¿qué le dijo Florentino Pérez? No, si nosotros nunca contratamos jugadores en invierno. Inclusive, para el Mundial de Clubes, la FIFA y la UEFA llegaron a un entendimiento para crear una ventana especial de contrataciones para que los clubes se pudiesen reforzar. Imagínate el espacio o el nivel de competencia que ellos quieren llevar a este evento para que sea como un mundial, pero de clubes, comparado a lo que tú me señalas del mundial de selecciones. No se nos olvide que hace poco el Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, estaba promoviendo dentro de las ideas de cambio del fútbol que los mundiales de fútbol se hicieran cada 2 años. Correcto. Si tú te pones a pensar nada más cómo es la eliminatoria de la Conmebol, cómo puedes hacer un mundial en 2 años. Claro, lo que querían hacerlo era por el ranking. Olvidarte de las eliminatorias y que clasificaran en base al ranking. Un ranking que nadie entiende. Y que nadie entiende y que al final favorece equipos que tal vez por ahí no tienen ninguna exigencia para Yo poder nunca he clasificarse a un- entendido, yo nunca he entendido, digo, no ha sido, no ha sido el caso, pero Bélgica siempre está en el top 5. Y Bélgica es un equipo que a mí la verdad, o sea, es un buen equipo, hay que decirlo, pero yo he visto a Bélgica en segundos lugares del ranking, Miguel. Bueno, en algún momento recordemos que cuando le ganó a Brasil en la eliminatoria del Mundial del 2018, le gana a Brasil eliminándolo en ese partidazo, y Bélgica, que jugó con Panamá precisamente en el Mundial de Rusia, que allá estuvimos nosotros en Sochi cubriendo ese partido, era un equipazo, pero esa era una generación dorada, es como le pasa, por decirlo hoy, a Portugal hoy. Portugal tuvo su generación dorada que no era esta. Era cuando estaba Rui Costa, Luis Figo y todo estos Bento, el propio Deco y todos ellos. Y hoy día Portugal ha creado un equipo con mucho talento. Y claro, todavía con la figura de Cristiano Ronaldo, que sueña con poder llegar a disputar obviamente la final del mundo. Que si llega a darse o no, no lo sé. Eso es un tema que el fútbol solamente sabrá.
en qué condición llega, porque recordemos lo que sucedió en el Mundial pasado para Portugal con Ronaldo. La cama que le hicieron los propios compañeros, lo que le hizo el propio director, o sea, mil cosas pasaron. Y al final Ronaldo terminó relegado a la banca. Y bueno, y ahora aceptó su rol, tranquilo, no pasa nada. Siendo él el máximo exponente de fútbol portugués. Entonces, por eso te digo, o sea, hoy día tú la expectativa que hay del fútbol de selecciones es, bueno, cuando vengan los torneos, hay muchos países que no quieren jugar ese torneo que no se juega, por cierto, en la Conmebol, eso de Nations League. Se juega en la UEFA, en Asia y se juega aquí en la CONCACAF. No se juega ni en África ni en la Conmebol. Pero la pregunta sería, ¿a la Conmebol eso en qué le beneficia? ¿Eso qué es? ¿Esta nueva competencia para qué? O sea, y lo que quiere de una manera u otra es ir eliminando los elementos alternos de la eliminatoria para decir que a través de ese sistema tú puedes buscar una alternativa para arranquear a los equipos y decir, estos son los equipos más fuertes de esta conferencia, entonces estos son los que se tienen el pie para poder clasificarse directo al Mundial. ¿Por qué hoy día hay el afán de querer empujar de que los mundiales sean cada 2 años? Es que ya no se piensa en el juego, Sí, lo que está pensando es en estás el pensando en la exposición y el marketing. O sea, esto es un tema que cae de su peso. que cuando tú tienes un mundial de clubes con $1 billón en premios, Miguel, tú te pones a pensar, hombre, si esto es lo que esto le están dando a los participantes, ¿cuánta plata no estarán haciendo ellos para sí Y mismos? fíjate un tema curioso. Hoy día tú te metes al sitio donde están vendiendo los boletos para el Mundial de Clubes y la mayoría de los boletos no se han comprado. Porque la gente no ha comprado la idea del Mundial de Clubes. ¿Por qué? Porque tú dices, espérate, pero sí, es que eso va a pegar también con la eliminatoria. Por eso te lo decía, el Mundial de Clubes empieza hoy, precisamente hoy, hoy es 14, ¿verdad? En un mes. En un mes empieza el Mundial de Clubes y la eliminatoria la semana anterior. Sí, realmente, Entonces, o sea, tú estás viendo la consideración. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del Real Madrid. Cambia de técnico. Se va Ancelotti y viene Xabi Alonso. Y en 11 días, cuidado que menos, yo tengo que prepararme con un grupo que yo no he trabajado para irme a competir en un torneo que la gente espera que el Real Madrid por lo menos pueda sacar la carga y hacer algo bueno. En 10 días tú puedes hacer eso. El fútbol no es tan inmediato como la gente piensa, ni es tan fácil como la gente cree. Y estás hablando con equipos donde hay Manchester City, Liverpool, sin mencionar todos los demás. Entonces, al final, y para los clubes hoy, sobre todo para la FIFA, me imagino, quieren impulsar ese certamen para competir con la percepción de que el Mundial no es tan importante desde el punto de vista para tener que hacer eliminatorias tan extensas. Y cuando tú te das cuenta, hay equipos de liga que son una selección. Tú lo ves en la Premier League. Tú ves un equipo de la Premier League y es todo el equipo. Manchester City, todos son jugadores de selección. Vas a ir a ver a Liverpool, todos son jugadores de selección. Vas al Barcelona, que no está en el Mundial de Clubes y es la base de la selección. Imagínate en el nivel que estás, que ya ni siquiera los jugadores españoles juegan en el Real Madrid. Ojo, más allá de que Carvajal estaba lesionado y demás, pero antes era Carvajal y Nacho. Ya no ni uno de los dos, porque ni Carvajal ha jugado por la lesión y Nacho porque ya no está. Ya no hay ningún otro jugador de Real Madrid, excepto Asensio, Raúl Asensio. El único jugador de Real Madrid en la convocatoria de la selección de España de Luis de la Fuente, Raúl Asensio. Uno solo, imagínate. Cuando tú tienes que todo el núcleo del fútbol del Barcelona es directamente de la selección. sí, lo otro es que hay una realidad del mundial de clubes, Miguel, de que ahorita mismo, no voy a decir que está complicado, pero ir para allá, a Estados Unidos, muchos latinos la piensan 2 veces. Es que no es tan fácil, Henry. O sea, bien, un día estábamos hablando de un aspecto que para mí es importante, que es hacer eventos de estas índoles en lugares donde ya la infraestructura está creada. Tú ves la FIFA cuando inventa el tema de que vamos a hacer el mundial en Panamá, por poner un ejemplo. Y Panamá dice, güey, tenemos el mundial. Sí, pero eso tiene una implicación Gastar un mundo para... en gastar e invertir un dineral. Al Ese, final, eso para qué te redunda si tú ese no es quieres. el elefante blanco que tanto hablan siempre de las Olimpiadas. En el Bueno, caso de Atenas, que pasa en todos lados. pero Igual, básicamente lo quebraron. igual, Se dio igual en Barcelona, que era lo que se mencionaba. igual pasa en los mundiales y te explico por qué. Por ejemplo, lo puedo decir con propiedad. Cuando fuimos a cubrir el Mundial 2014, había estadios en zonas en Brasil que ni siquiera había. En Brasil, que tú me decías antes que era casi un continente, había zonas en Brasil donde se construyeron estadios donde ni siquiera había fútbol o equipos de fútbol en esas zonas.
¿Y qué terminó convirtiéndose esas instalaciones que se hicieron? En cárceles. Entonces lo que te quiero decir es que así ha pasado, tú lo decías hace un momento, cuando en Grecia se hizo el mundial, los Juegos Olímpicos, terminaron construyendo estadios de béisbol para un deporte que ellos no practican. Sí, eso quedó en el abandono. Entonces eso quedó en el abandono, o sea, ¿quién va a usar eso? Nadie lo va a usar. O sea, y así ha pasado en Sudáfrica, pasó exactamente lo mismo. Se construyeron estadios en ciudades donde directamente no tienes equipos de fútbol a ese nivel para que eso pueda ser de utilidad. Yo me quedo con lo que pasó después cuando fuimos a cubrir los Juegos Olímpicos de Río. Y cuando yo me senté a hablar con los organizadores, me decía Miguel Ángel, lo que pasa es que entendiendo lo que nos pasó hace 2 años con el Mundial, el esfuerzo que hizo Brasil por cumplir con las designaciones de la FIFA para poder construir estos estadios que después quedaron abandonados y que no le íbamos a sacar ningún rédito, buscamos una figura que fuera algo que funcionara en el tiempo. ¿Cuál fue esa figura? Construir instalaciones obviamente desmantelables. Y yo le decía, ¿cómo así? Y dice, bueno, aquí estamos ahorita mismo en el gimnasio de baloncesto, que va a empezar el juego de Argentina con Brasil, y todo esto es abatible. Mañana tú quieres llevarte esto para otro estado, claro, porque los Juegos Olímpicos se juegan en una ciudad, no en el país. Tú quieres agarrar esto mañana y lo quieres llevar para Minas Gerais porque lo necesitas para un torneo, lo desmantelas y te lo llevas y lo instalas. Necesitas una piscina para después llevártela para Curitiba, te la llevas y la instalas. O sea, no son estructuras fijas. Entonces, cuando ellos empiezan a hablar de eso, tú te das cuenta hacia dónde está migrando directamente el nivel de Que en inversión. Qatar se intentó hacer lo mismo también, ¿no? ¿Qué hizo Qatar? Qatar demostró que a pesar de ser un país muy chico, demostró algo que logísticamente en ningún otro mundial, ni siquiera en este mundial se va a poder hacer. Tú puedes ir al partido de la mañana y puedes ir al partido de la tarde, solamente agarrando un bus. Entonces tú puedes ir a todos los partidos si tenías acceso o tenías boleto, porque todo estaba en un mismo radio de acción. Te podías trasladar en metro o en bus o en carro si tenías, y puedes ir a los 3 partidos el mismo día. Te pregunto, en este mundial que se va a jugar en Canadá, en Estados Unidos y en México, ¿cómo hace para ir a los juegos? Si estando en la misma ciudad de Estados Unidos para ir a un partido hoy y mañana no puede, o sea, es casi imposible. Es casi imposible. Imagínate el mundial que viene en el 2030, donde se van a jugar 3 partidos acá en Paraguay, en Uruguay y en Argentina, y el mundial es en Portugal, en, en España y en Marruecos. O sea, ¿eso qué es? O sea, la logística, ¿tú te imaginas la logística para esos mundiales? Sí, hay una desconexión grande entre lo que son los Yo dirigentes soy y fanático de decir, "Ey, ¿sabes qué? En vez de estar haciendo esos inventos, agarra sedes como hace la NFL. Son sedes fijas. Estas ciudades son las que cumplen con estos protocolos, tienen las instalaciones y tienen la capacidad. Vamos a usar esto y vamos haciéndolo alterno. ¿qué es lo que sucede con la Champions también, no? Son 7 o 8 ciudades. Tú no ves que se juegan Super Bowl en todos los estadios de la NFL. Son 7 o 8 ciudades que van rotando. Arizona, Las Vegas, Nueva York, Los Ángeles, Miami y así sucesivamente. Y ya, o sea, tú vas rotando la sede y lo que vas creando es que ya la gente se prepara para poder hacer eso. Pero acá no, acá van a designar a Panamá y tiene que Panamá salir a correr a ver dónde saca la plata para meterse en ese invento para construir, para que después eso quede ahí haciendo que. ¿Qué es lo que yo no escucho tanto en el caso de México, por ejemplo? En México, ellos usarán para este mundial del 2026, usarán la infraestructura que ya tienen, pero ellos no están construyendo ningún estadio ni Ellos nada. están remodelando el Estadio Azteca desde el año pasado. O sea, el Estadio Azteca no está En uso. en uso ahorita mismo. Pero fíjate, y tú, Y no, y el de Monterrey, que y tú obviamente acabas de tocar un punto muy interesante. Estamos hablando de México, que es un país futbolizado, con instalaciones de primer mundo en gran parte. Tal vez uno de los estadios más, digamos así, más obsoletos que ellos tienen todavía el día de hoy es el de Tigres, en Nuevo León. Pero es por el mismo entorno del estadio y que ellos han querido conservar, obviamente, esa esencia. Pero ya saben que pronto van a tener que modificarlo o construir uno nuevo. Pero donde quiero ir es que, fíjate, ¿cuántos partidos se van a jugar en México? ¿Cuántos partidos se van a jugar en Canadá? O sea, el grueso del Mundial se va a jugar en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, si tú le dices hoy, vamos a hacer el Mundial, claro que lo va a tomar. Si ellos tienen las infraestructuras para hacerlo, tienen el know-how, ellos hacen eventos deportivos exitosos, claro que lo pueden hacer. sí, con unas capacidades también. Mira cómo los Estados Unidos se limpió las manos con el tema de todos los incidentes que se dieron en la final de la Copa América entre Argentina y Colombia. Es que nosotros no éramos responsables de la seguridad del evento. Todo esto lo organizó directamente la Conmebol. ¿Qué pasa cada rato en los partidos de la Copa Libertadores? ¿Qué pasa cada rato en los partidos de la Copa Sudamericana? Desmadre. Tú nunca ves eso cuando hay un evento en los Estados Unidos. Tú nunca ves eso en un Super Bowl. Tú nunca ves eso en una final de la Major League Baseball ni en la NBA.
O sea, tú no ves ese tipo de incidentes porque la logística es tan enérgica que está on place. Pero yo como se dice. escuchaba, y esto es interesante porque yo escuchaba a un economista español, Miguel Ángel Bastos, que él decía que cuando uno va a una cárcel, uno ve que per cápita hay una altísima cantidad de reos y sobre ellos hay una altísima relación con la cantidad de guardias, de gente vigilándolo. Y dice él, el Papa va a Río de Janeiro. En Río de Janeiro, 1 millón de personas. Y la cantidad de policías no alcanza. Y lo que él explica es esto, de que al final no es la policía la que regula a la masa, es la masa la que se regula a sí misma. Claro. Y eso es algo de que sí hay que tener en cuenta, sobre todo en este tipo de eventos, Miguel. Tú ves cuando, sobre todo ahorita que pasó lo del Papa, tomando ejemplo de lo que tú señalas, la cantidad de feligreses que fueron, primero, a despedir al Papa y segundo, a la gente con la expectativa de quién iba a ser el nuevo Papa. Eso ahí en la Plaza del Vaticano estaba llenísimo. Pero tú no viste que se dio ningún altercado, tú no viste que se dio ningún incidente. Si se iba a dar algún incidente fue algo minúsculo, donde lo controlaron de manera inmediata. ¿Y cuántos millones de personas había transitando ahí por día? N cantidad de personas. Entonces, lo que te quiere decir es que es como cuando tú viajas, por ejemplo, vamos a hablar nosotros los latinos, cuando tú viajas a Estados Unidos, tú no haces habitualmente las cosas que tú haces en tu país, Para nada. porque sabes exactamente que la ley de Estados Unidos es Sí, pero lo completamente ves aquí distinta. con el metro, por ejemplo. Entonces, son ejemplos donde tú dices, por más que yo esté acostumbrado a hacerlo de esta manera, sé que aquí no lo puedo hacer. Ahora tengo una Y pregunta. aquí las consideraciones distintas. Aquí no hay ese tema de que no, que dame un chance. No, 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 papá, venga. En Rusia la gente se estaba portando muy bien, ¿verdad? En Rusia la gente estaba en ambiente de fiesta, pero dentro de lo que permitían las autoridades. Y hubo casos Sí, realmente donde donde la gente se tiró y obviamente te jugaste con la regla de Rusia. Y te lo digo con propiedad porque me tocó verlo en varios incidentes que se dieron en los fanfests. en los fanfest. Sí, porque en los estadios se dieron incidentes minúsculos, pero más se dieron fue en los fanfests. Y los fanfests obviamente están dentro de todo lo que es la parte logística del evento. Mira, a mí me pareció excelente la idea que tuvo Rusia con el tema del ID. Tú tenías que tener tu fan ID. Fueses de la prensa, como éramos nosotros, fueses fanático que llegó por sus medios a ver al mundial, al equipo que fuese, tú tenías que tener tu fan ID. Tu fan ID era tu pasaporte para estar en Rusia. Con el fan ID tú te montabas al metro y no tenías que pagar. Te montabas a los buses y no tenías que pagar. Tenías, obviamente, puedes entrar a ciertos lugares y no tenías que pagar si querías ir a los museos y esas cuestiones. Porque esa era tu tarjeta de presentación para decir, hey, yo vine a ver el mundial y estoy apoyando a la economía local. Y vine como un turista. Pero también eso tenía una razón de ser. Era la forma más fácil de que el gobierno de Rusia supiera quién eras tú. Yo recuerdo que hace un par de años atrás, Henry, estamos hablando, hoy estamos en el 2025. Yo recuerdo hace un par de años atrás, yo leí una noticia de que 4.000 y tantos de personas nunca salieron de Rusia después del Mundial. Ustedes, esas personas se quedaron allá, se habrán enamorado, se habrán perdido, les habrán robado los documentos, no sé, pero según la base de datos de todas las entradas y salidas que ellos tenían de todos 4.000 estos, personas nunca salieron. 4.316 personas nunca salieron. Me imagino que la estaban buscando hasta en Siberia sumergida. Estaban buscando a todo mundo. Porque tú no escuchas a la gente que me voy a migrar, me voy para Rusia. La gente dice, estoy aquí en Rusia, ¿cómo voy para irme? O sea, nadie va para Rusia. Ojo, por la percepción que nos venden. Pero tú vas a Rusia y Rusia es un país hermoso, con lugares hermosísimos y con climas distintos en diferentes zonas. Claro, es como tú me decías hace un momento de Brasil, eso es casi casi un continente. Sí, esa es una... Es una extensión vasta de territorio que tiene 13 zonas horarias, una Yo estupidez. te puedo decir que a nosotros nos tocó vivir una experiencia muy bonita cuando fuimos a cubrir el partido de Panamá con Bélgica en Sochi, porque Sochi, en el lugar que estaba jugando Panamá, era como si estuvieras aquí ahorita mismo jugando en la ciudad de Panamá a nivel del mar. Pero donde nosotros nos estábamos hospedando, es como si tú fueras a 1 hora de aquí y estuvieras en lo más alto de Boquete con el clima de 1 grado. Imagínate, en un recorrido de 45 minutos en carro. En el mismo lugar tú tenías dos entornos, el de playa y el de la gente que va a hacer cuestiones de montaña, la gente que va a esquiar, o sea, el mismo contexto en el mismo lugar. Un detalle con este mundial que viene, conversando, que ha sido como la temática de este podcast. Estados Unidos es el país que mejor infraestructura de producción y transmisión tiene
Y por el time zone, este podría ser el mundial más visto. Mira, generalmente los mundiales de fútbol tienden a ser mucho más vistos que cualquier otro evento. Es más, yo recuerdo que la final del mundial pasada entre Argentina y Francia tuvo 4.3 Es billones, casi más de la mitad de la cantidad de personas. 4.3 ven la- billones de personas viendo el O mundial. sea, que no lo vio porque no tenía tele, o sea, no tenía pantalla. Y tú dices, 4.3 billones de personas, un lote de gente viendo un evento deportivo. Que era lo que lo que Fantino es, Sí. le decía a Trump. Ustedes tienen el Super Bowl aquí todos los años. El Super Bowl son 180 millones de personas. La final de la Copa del Mundo fueron, creo que le había dicho 1.8 billones de personas. Creo que era el número que ¿Sabes? había dicho. O sea, Es una cosa que los estadounidenses no, ¿cómo se llama? No son capaces como de visualizar o de dimensionar l- lo que es una Copa del Mundo, Miguel. Y creo que eso es algo que en esta, creo que sí les va a quedar un poco más claro, ¿no? El reach que tiene esto. Ahora, te hago una pregunta antes que terminemos, Miguel. Tú tienes Canadá, tienes a México, que son países que, voy a decir México obviamente mucho más, un país que ya ha hosteado 2 Copas del Mundo, un país que el fútbol es parte central de ellos. Pero si tú tuvieses que hacer una comparación, Miguel, en cómo Estados Unidos va a recibir este mundial versus a cómo lo recibió en el 94. Para mí el mundial del 94 siempre va a ser el mejor mundial, fue el mundial que yo viví de niño. y el del 94. No, Con el Rose Bowl y todo, no me preguntes cuál fue el mundial que yo viví de niño, porque y todo me recuerdo de que nos peleamos los Upper Deck. No sé si tú alguna vez tuviste los Upper Deck, pero en el fondo era una rareza ver esa selección estadounidense con jugadores como Alexis Lara, me acuerdo, o sea, sí, Julio Balboa, o sea, todos estos jugadores. Pero la pregunta es, ¿cómo recibe Estados Unidos esto? Porque ellos hace más de, ¿qué son? 20, 30 años, casi. 20, 30 años. Sí, hace más van a pasar 32 años del último mundial. Ellos habían hecho una especie de misión de que poder renovarse, reinventarse al punto de ser contendientes. Pero como país, Miguel, ¿cómo estaría recibiendo Estados Unidos esta Copa del Mundo? mira, Estados Unidos está en un momento también de transiciones. Ciertamente Estados Unidos hoy no era la selección que ellos pensaban que iba a estar al nivel que está. Vamos a llevarlo a la proporción de lo que ha sucedido últimamente. Porque ellos se dieron cuenta de que no era tan fácil simplemente tirarle dinero a un asunto. Han hecho esfuerzos grandes, vamos a plantearlo desde el punto de vista de inversión y de, digamos así, de un plan estratégico. Uno, invierte mucho en la liga local. Eso te permite que el jugador estadounidense hoy tenga oportunidades. Gran parte de la selección de Estados Unidos, gran parte, más del 80% está militando en Europa en clubes muy buenos, eh, en un nivel de competencia altísimo. Eso te permite también que la liga permee también el conocimiento de traer jugadores importados que todo el tiempo han estado compitiendo al más alto nivel de Europa y de Asia, y hoy día entonces elevas el nivel de jugador local. Tienes obviamente la capacidad de tener instalaciones de primer mundo que te facilitan ese trabajo, pero aún así, la visión que tenía Estados Unidos de poder ser protagonista en este mundial, yo la veo un poco distante. Y te digo por qué. Porque a Estados Unidos le está costando, inclusive en su región, aquí en la CONCACAF, ser ese equipo dominante. Vamos a poner una prueba con Panamá. Estados Unidos antes le agarraba a Panamá y le ganaba, de cualquier manera le ganaba a Panamá. Hoy día, las últimas 6 veces que Estados Unidos se ha enfrentado a Panamá, ha perdido 5. Entonces, cuando vas a ver, la única vez que nos ganaron fue en la eliminatoria pasada, en el partido que nos ganaron 4-1, que nos ganaron, o 5-1 creo que es su partido. Inclusive, hoy día a Estados Unidos le cuesta mucho poder competir de todo con las grandes selecciones. Toma de referencia que lo que vivió Estados Unidos para el Mundial de Rusia, donde quedaron por fuera, eliminados en ese partido con Trinidad, impactó muy fuerte de lo que era el seguimiento. Y se hablaba mucho de ese relevo generacional para el Mundial del 2022. Pero llegaron al Mundial del 2022 clasificados y lamentablemente no le fue bien al equipo de Estados Unidos. Y Pero ahora Miguel, este aquí no, equipo hoy es un equipo joven, pero hay que ver exactamente esa juventud si le da para competir pero con Miguel, grandes selecciones, ¿no? aquí pasa diferente como sucede en muchos otros países, donde no tienes buenos resultados y aquí no tienes a quién echarle la culpa, Miguel. Aquí no puedes decir que no hay plata, no hay apoyo, no hay infraestructura, no hay absolutamente nada,
Digo, Estados Unidos, o sea, se da cuenta de por mucho dinero que tú tengas, hay un asunto de talento que al parecer ellos no han logrado descifrar, eh, que, te digo, dice el dicho de que el genio, hasta donde puede, hace lo que puede y el talentoso hace lo que quiere, como quien dice. Entonces, Estados Unidos como que no ha logrado realmente en descifrar o sacar la fórmula que le permita. Y no hablemos solo de Estados Unidos. Mira el caso de China. Recuerda que China por mucho tiempo intentó meter muchísimo dinero, traer jugadores, Y y al final, o sea, estos países que son potencias, donde no hay excusa de que falta dinero, de que no hay liga, de que no hay patrocinadores, de que no tienen estadios, no tienen especialistas. No, o sea, te digo, estamos hablando del país con la mayor cantidad de recursos y el mercado más grande y no da la talla, Miguel. O sea, la realidad es que la realidad es que no están dando la talla. fíjate que ahí es donde entra entonces el tema de que eso lo que te permite es competir, eso no te garantiza que tú vas a ser el mejor. Yo siempre uso de ejemplo lo que pasó con las federaciones de Alemania e Inglaterra. Cuando Alemania en su mejor momento en los años 2000 estaba atravesando en el fútbol, eh, que Alemania había quedado campeones de los mundiales y venía quedando campeones en la Euro y venía siendo el equipo referente también en los mundiales de la categoría juveniles. Me acuerdo, y esto lo leí en un libro y en un artículo que se hizo, lo pueden buscar en internet para todas las personas que lo quieran buscar, donde la Federación de Inglaterra se acerca a la Federación de Alemania y le pide directamente asesoría de cómo cambiar o estructurar el fútbol en todas sus categorías para que en el fútbol formativo y en el fútbol ya de competencias, todas las divisiones practicaran un mismo estilo de juego. Y la Federación de Alemania le dio esas herramientas a la Federación de Inglaterra. Lo primero que le dijeron, usted tiene que crear, así como hacen otros países, un concepto de, no de exclusión, pero sí de retiro de las selecciones, involucrar a todas las selecciones de todas las categorías en un solo compound o un solo complejo donde ellos pudiesen estar conviviendo siempre juntos. Y eso que permitía que directamente tú tenías un control exhaustivo de que todas las categorías estaban conviviendo, los más jóvenes con los veteranos, viendo exactamente y aprendiendo de ellos, pero las clases que estaban recibiendo eran todas en instrucciones que venían bajando la línea, como se dice en el deporte. Todo iba con la filosofía de formar. Cuando tú buscas en la historia reciente, mira lo que ha logrado Inglaterra. Algunos dirán, ¿pero qué ha logrado? Bueno, Inglaterra ha estado en las dos últimas finales de la Europa League. Digo, de la Europa League, digo, hay que decirlo, de la Euro, perdón. Ha estado en las dos últimas finales de la Euro. Estuvo compitiendo en el Mundial. Ha sido una de las selecciones que más talento ha producido en los últimos años. Es campeón de las selecciones en categorías juveniles. En categoría, no sé si es la sub-19 o la sub-20. Y te das cuenta que ha tenido un trabajo donde ha salido un relevo generacional exhaustivo de mucho talento inglés. Si te trasladas antes de eso, en la época de los 80 y los 90, siempre se hablaba de los mismos jugadores. Hoy día tú ves que la selección de Inglaterra tiene muchísimos, muchísimos jugadores, mucho talento, mucha gente que inclusive se queda por fuera porque no tienes a dónde meterlos en la selección. Entonces te das cuenta que de una forma u otra, a veces pedir ayuda también es bueno. Y creo que eso marca también la tendencia de que el talento no solamente va a ganarte partidos. Yo creo que siempre lo he dicho, tú tienes que traer una hoja de ruta. Tú lo decías de Estados Unidos. Si Estados Unidos no tiene esa hoja de ruta definida, ¿qué es lo que quiere lograr? Pareciera que siempre tiene la obligación de ganar, pero es que ganar no va a ser tan fácil para Estados Unidos. Entendemos cuál es el concepto de los estadounidenses. Ellos quieren ser los número uno en todo y van a hacer lo imposible por ser los número uno en todo. Por eso les pasó lo que les pasó aquella vez con el clásico de béisbol, cuando decían es que ustedes no son campeones de nada, los campeones del mundo, así como decían para los Juegos Olímpicos también, que ustedes son campeones de qué cosa. Si ustedes compiten es contra la gente que está ahí en esa liga, ustedes no compiten contra los mejores deportistas del mundo. Lo que sí estamos participando en el ciclo olímpico, sí competimos contra los mejores atletas del mundo. Porque la gente también quiere llegar también a tener la oportunidad de competir por el oro. Ustedes no, ustedes compiten entre ustedes y ahí listo, pues el que ganó, nosotros somos los campeones del mundo, como dice la Major League Baseball. Sí. The World Series Champions. Pero ¿y quiénes son los campeones verdaderamente del mundo? Es Japón, porque Japón es el que ha ganado las dos últimas series de béisbol, series mundiales de béisbol. Y no le puse series mundiales porque obviamente es el clásico de béisbol, ¿no? Bueno, no le puse series mundiales porque los gringos se apoderaron del nombre de serie mundial. No puedes hablar de las finales de la NBA como el mejor baloncesto del mundo. Y hoy, lo hemos explicado,
Los primeros 5 jugadores de la NBA, ninguno es estadounidense. Entonces, ¿hacia dónde estamos mirando? Esas individualidades son inexistentes. Y Están por eso que en también. el fútbol de Estados Unidos le está pasando eso. Hoy, ¿cómo compites? Tú dices, oye, hay selecciones como Francia, que todos los jugadores de Francia son africanos descendientes, pero son franceses o no son franceses. Pero, Sus papás migraron y se radicaron en Francia, pudieron haberse radicado en Estados pero Unidos. Miguel, yo siento que una de las cosas que más le ha golpeado a Estados Unidos es la falta de un sistema de relegación. Yo siento que un Bueno, sistema, pero eso va a cambiar. Eso va a cambiar bueno, ahorita. Pero va a cambiar con la porque UCL, con la USL, porque la MLS son franquicias igual que la NBA, la NFL y el Major League Baseball. La USL va a tener el primer torneo de Estados Unidos donde va a haber relegación. Y eso es lo que va a forzar es a las franquicias, donde no, en las ciudades que no hay equipos de la MLS que quieran invertir en tener sus propios equipos y tener la capacidad entonces de que siempre esté la expectativa de quiénes son los que ascienden y descienden. Claro, la figura tendría que cambiar por el tema de las inversiones, porque por ejemplo, y lo sé porque lo sé cuando nos reunimos con la gente del Inter de Miami, cuando vinieron a Panamá, lo estuvimos hablando, la inversión que se hizo precisamente para poder hacer el estadio del Inter de Miami, cuando se acogió el proyecto, no fue una decisión de que yo tengo la plata y lo voy a hacer. Eso tuvo que ir obviamente primero a un cabildo, donde la gente en Miami decidía si querían o no que se hiciera ese proyecto ahí en Miami, porque eso es parte de sus impuestos también. O sea, no es una decisión mía nada más, de que yo tengo la plata y voy a hacerlo. Ahora acá, obviamente, tú construyes un estadio para 30.000 personas. Yo no sé si la USL va a tener la capacidad de hacer eso, sabiendo que mañana puedes relegarte y vas a quedar entonces en la división USL 1. Entonces, hay que ver esa consideración, pero va más en la línea del fútbol mundial a lo que es el fútbol de Estados Unidos. Inclusive, la MLS hoy día está explorando, ciertamente si a partir del próximo año migran su calendario de competencia a lo que es el calendario de competencia mundial, que es como pasa en España, en la Premier League, en Francia y demás. Para que obviamente, pues tú te das cuenta que la MLS no para. correcto. O sea, la MLS para cuando tú no estás jugando, entonces la MLS no está jugando. Pero cuando la MLS está jugando, los mayores equipos están obviamente en temporada muerta. Ellos quieren para que entonces ese desfase de calendarios no los afecte de cara a lo que viene. Así que eso nomás para que tengan un pantallazo. Y regresando a lo que decíamos, esta historia con Brasil y Ancelotti va a seguir por lo largo. Hay que ver exactamente cómo se va a hacer la convocatoria para los 2 partidos que vienen. Va a ser interesante conocerlo porque recordemos que Ancelotti termina su contrato con el Real Madrid de 25. Y ya los juegos que siguen son el 7 y el 10 de junio. O sea que va a tener 10 días nada más para preparar partidos eliminatorios. Sí, complicado, completamente Complicado. Así que complicado. nada más para que la gente sepa que acá estamos dando seguimiento y monitoreando todos esos elementos que están pasando puntualmente en el fútbol a nivel mundial. Así que con eso concluimos nuestro podcast para el día de hoy.